o una bobina y un hierro, que esta bobina va a generar un flujo dentro de este circuito magnético. Si hacemos girar una bobina en ese, eh, en ese campo magnético constante, se va a inducir en los bornes de esa bobina eh, una fuerza electromotriz, y si cierro el circuito después me va a hacer generar, va a hacer circular una corriente a través de la carga que yo le conecte a esa bobina. Esa inducción se produce debido a qué? Debido a que esta bobina gira dentro de ese campo magnético. Si yo dejo esta bobina fija en bornes, lo dejo en una posición que la cara esté perpendicular al campo magnético que la atraviesa y no la muevo, en bornes no tengo ninguna fuerza electromotriz inducida. Para que se induzca una fuerza electromotriz, esta bobina tiene que estar en movimiento, cosa que el flujo que atraviesa la sección de esta bobina varíe. Y con esa variación aparece una fuerza electromotriz inducida en esta bobina. ¿Sí? Bueno, acá tienen toda la explicación, las fórmulas. Eso ya lo deben haber leído, supongo, que se lo mandaron y lo leyeron todos. Así que, bueno, esa variación, digamos, la vamos a representar en, si yo tuviera dos anillos, vamos a suponer que esta bobina que tengo acá, la conecto a dos anillos rozantes. Cosa que al girar esta bobina, los carbones que tengo apoyados en cada anillo rozante me van a dar, si pongo un voltímetro ahí o un osciloscopio ahí, voy a ver una forma de onda como si fuera esta que está punteada acá. Una forma de onda sinusoidal. ¿Sí? Y si lo hago girar constantemente, esta forma de onda se va a repetir hasta que yo detenga la máquina. Ahora, sin embargo, si en vez de poner dos anillos rozantes, pongo dos semianillos, sí, que vendrían a ser lo que son las delgas las delgas de rotorio, apoyo una escobilla en una de las del semianillo y otra escobilla del otro lado del semianillo, va a haber un momento que el flujo va a ser máximo cuando atraviesa esta superficie, va a disminuir hasta llegar a cero, y a partir de ahí, digamos, esta escobilla ya, este semianillo dejó de estar en contacto con esta escobilla y empieza a estar en contacto esta otra semiescobilla. A partir de ahí, la onda se vuelve pulsante. Entonces vamos a tener una onda rectificada en bornes de estas dos delgas. Si aumentamos la cantidad de delgas que tiene el colector, vamos a tener este tipo de onda rectificada del tipo pulsante. Y cuanta mayor cantidad de delgas tenga, esto se va a hacer más chico y va prácticamente a tender a una tensión continua. ¿Sí? Eso se llama el efecto, eso es lo que produce la conmutación de las delgas. Hay un video que es muy viejo. Cuando hablo de muy viejo, está en blanco y negro, pero explica perfectamente cómo circula la corriente con la conmutación de las bobinas. Es medio aburrido, dura como 5 minutos. Si mal no recuerdo, creo que al final del dossier están indicados, o en el cuadernillo del laboratorio, en algún lado lo hemos puesto para que lo vean. Bueno, entonces vemos cómo a partir de un campo magnético constante y la rotación de una bobina en medio de ese campo magnético, obtenemos una corriente continua, que es esta la representación. Bueno,
Ahora vamos a ver las partes que componen una dínamo. Bueno, esto que indica acá y que muestro acá vendrían a ser las delgas del rotor, que son donde se conectan todas las bobinas que están enrolladas dentro del rotor. Están las bobinas de la armadura, ¿sí?, que se conectan a las delgas. Después están las escobillas, que son las encargadas de rectificar la tensión que sale, que se genera en estas bobinas. Después tenemos los polos principales. En este caso esta máquina es de 2 polos, ¿sí?, 2 pares de polos, ¿sí? Tenemos los 2 nortes y los 2 sur. Si esto no existieran, tendríamos un sur y un norte acá abajo. Esos 2 polos, ¿cómo se componen? De una expansión polar, que es un pedazo de hierro que tiene la forma redonda para tratar de evitar que el entrehierro sea muy grande, ¿sí?, que está apenas separado de la posición del rotor. Ven que el espacio entre el rotor y la expansión polar es muy chica. Después el núcleo principal, la bobina, el devanado del polo principal. Después está lo que se llama la culata, que la culata es lo que cierra el circuito magnético. Ahora después explicamos cómo circula el circuito magnético por acá, la parte inductora, digamos, de esta máquina. Entonces todos los polos, todas las expansiones polares se conectan a través de la culata. Y finalmente tenemos la carcasa, que es lo que es la parte que nosotros vemos desde el exterior, que no forma parte del circuito magnético. Entonces vamos a suponer que yo alimento con positivo y negativo. Bueno, acá me faltan los polos auxiliares, que están destinados a tratar de eliminar el chisporroteo de la conmutación, y que van en serie con los polos principales. Pero eso es para otra parte. No lo vamos. El circuito inductor pasa por el polo auxiliar, ¿sí?, pasa por todos los polos auxiliares, y después están la otra alimentación, que es el polo principal. Pasa por este polo, sale, viene, se conecta al otro polo, sigue y se vuelve a conectar. Según cómo estén, cómo circule la corriente por esos polos principales, va a ser el tipo de flujo que van a generar. Y si vemos en este caso, tenemos norte y norte, sur y sur. El flujo principal va a venir de norte a sur y se va a cerrar a través de la carcasa, lo mismo de este lado, ¿sí? Todo el flujo que generan estos polos principales se cierran a través del rotor, o sea, atraviesan el rotor y se cierran a través de lo que vendría a ser la culata del campo magnético. Esa es la circulación del flujo principal. En el caso de hoy, lo que vamos a hacer girar este motor. Vamos a aplicar una tensión continua a los polos principales y vamos a ver qué tensión sacamos de la armadura, de los bornes de la armadura, qué tensión se induce y cómo varía a medida que yo
varío la tensión que le estoy aplicando a los polos principales o la velocidad de giro de este rotor. Bueno, esto básicamente cómo está constituida una máquina de continua. Bueno, acá está toda la explicación de lo que es cada uno de los componentes, lo que son las piezas polares. Acá está un poco más detallado todo lo que yo acabo de explicar en forma rápida. Bueno, esto es una vista, un corte de una máquina de continua. Si vemos acá, estos serían todas las delgas, todos los carbones. Por lo general no tienen un solo carbón. Si el motor es de motor o generadores de mucha potencia y circula mucha corriente, por lo general se agregan varias escobillas por polo, digamos, para poder extraerle mayor corriente. Los polos principales serían estos, esto sería el hierro, todo esto rojo sería el hierro, y acá está cortado lo que sería el polo principal, que atraviesa el hierro, viene por acá, sale por el otro lado, ¿no? Y va dando la vuelta. Bueno, los cojinetes de apoyo y el rotor. Las bobinas de armadura están metidas en estas canaletas que vemos acá. A partir de ahí hay una bobina con varias vueltas que viene, se conecta a esta delga, y del otro lado, del lado opuesto, tiene la terminación de esta bobina que estaría atravesada en esta ranura. Vamos para acá. Bueno, acá ven los polos principales sin cortar, digamos, ¿sí? Los polos principales, los polos auxiliares, las expansiones polares, todo esto son las expansiones polares, ¿sí? Acá tenemos básicamente una de principal, una de secundaria, acá tenemos la otra expansión polar, y esto, mejor dicho, estos chiquititos son los bobinados auxiliares, los de conmutación, los de reacción de armadura, y esta expansión sería los polos principales. Este es uno, este es el otro, acá tenemos el otro con todas estas ranuras, y aquí tenemos el otro. Bueno, acá tiene un detalle de qué es cada cosa, lo pueden ir viendo después. Y a partir de ahí dijimos que una misma máquina, según cómo la conectemos, según cómo la conectemos, podemos hacer distintos tipos de generadores. Entonces vamos a empezar con el esquema básico de un generador con excitación independiente. Vemos que los bobinados, por norma, hay dos tipos de normas para identificar con qué nomenclatura le ponemos a los bornes. La nomenclatura vieja es esta que está indicada acá, que es A, B, que son los bornes de la conexión de la armadura, AB, CD, que es los bornes de conexión del circuito magnético principal, y EF, que es el circuito serie, el bobinado serie. Ese no sé por qué no aparece acá, el EF, pero... Ah, pues este es autoexcitado de derivación, está bien. Estas letras no tendrían que estar acá. Bueno, vamos a ver cuál es el primero que dijimos, el de excitación independiente. Este es un generador, el cual yo, por medio de una máquina de impulso, hago girar el rotor, y con una fuente externa, variable o no, le inyecto tensión al bobinado principal CD. ¿Sí? Si yo le inyecto tensión acá, va a circular la corriente, esa corriente va a generar un flujo magnético que va a atravesar el rotor, y según la velocidad que este rotor se mueva,
va a generar en bornes, en los bornes AB, una tensión, un valor de tensión. Si yo aumento la velocidad de giro de este rotor, la tensión obviamente va a aumentar, y si yo aumento la tensión aplicada al, al bobinado principal, también va a aumentar la tensión. Eso después lo vamos a ver en las fórmulas, son muy sencillas. Esto es lo que les puedo decir, que todo lo que es continua, con 2 fórmulas o 3, se arreglan para todo son las fórmulas que tienen que saber para ver cómo se comporta tanto una máquina de continua como generador o como motor. Hay muy pequeña diferencia entre una condición y la otra, si es generador o si es motor. Así que no va a haber ningún tipo de problema. Bueno, entonces está claro que el generador de excitación independiente, 2 cosas tengo que hacer: alimentar con una fuente externa de corriente continua al bobinado principal, con un motor de impulso hacer girar el rotor. ¿Sí? Si no gira el rotor, no hay generación posible. Y si no alimento con una tensión, el bobinado principal tampoco hay generación. Bueno, otro tipo de generador de continua es el autoexcitado de derivación. Después vamos a ver en detalle cuál es el fenómeno de autoexcitación, pero básicamente, bueno, tiene esta configuración, esta composición de circuito. Ya no alimento al generador con una fuente externa como lo hacía en el de excitación independiente, sino que el motor, perdón, esté girando y que tenga el campo principal alimentado con una fuente externa de corriente continua. ¿Sí? Ese es este caso. Este caso de excitación independiente. La fuente externa de corriente continua alimentando al campo principal y que el rotor esté girando. Si alguna de esas 2 condiciones no se cumple, el generador de excitación independiente no genera tensión en bornes. Ahora vamos a ver el caso de autoexcitado de derivación. Es la misma máquina, pero en vez de tener los bornes C y D conectados a una fuente externa, están conectados a la armadura. Digamos que están en paralelo con la armadura. ¿Sí? ¿Qué necesitamos para que ahora se lo explico sencillo y después vemos todas las variantes, más adelante vemos todas las variantes, todas las cosas que pueden pasar. Pero vamos a suponer que esta máquina yo la pongo a girar, con el motor de impulso pongo a girar el rotor, y esta máquina empieza a generar tensión en bornes. ¿Qué va a pasar? Toda máquina que alguna vez fue puesta en funcionamiento, queda una cierta magnetización, que es el magnetismo remanente, lo mismo que nos pasaba en los transformadores. ¿Sí? Cuando hicimos la curva de magnetización del transformador, vimos que la curva no arrancaba de cero corriente y cero tensión, no arrancaba de ahí la curva, arrancaba un poquito más arriba, debido al magnetismo remanente que tenían las chapas magnéticas del transformador. Bueno, en este caso el rotor también guarda una cierta magnetización. Al poner a girar el rotor, ese flujo magnético, esa magnetización que tiene el rotor, hace que genere un flujo que va a atravesar estas bobinas, va a atravesar los polos principales. Si acá aparece un flujo variable, porque este rotor gira, el flujo que atraviesa esta bobina va a ser variable. Entonces aparece una tensión en borne de CD, ¿sí? Que es un efecto del magnetismo remanente. Si aparece una tensión acá, como este circuito,
está cerrado, está en cortocircuito, y hay una diferencia de tensión, va a aparecer una corriente, ¿sí? Pequeña, pero va a aparecer una corriente. Esa corriente va a hacer que el flujo remanente de la armadura aumente, porque ahora esa bobina la está atravesando una corriente magnética que está generando un flujo que se suma al flujo del magnetismo remanente, ¿sí? Entonces, aumenta el flujo que atraviesa esta bobina. Si aumenta ese flujo, la diferencia de potencial entre sus bornes va a ser mayor. Y si la diferencia de potencial es mayor acá, la corriente que va a circular por acá vuelve a aumentar. Si vuelve a aumentar el flujo, vuelve a aumentar el flujo que atraviesa por acá, vuelve a aumentar la tensión en estos bornes, y así, no hasta el infinito, pero va a seguir aumentando hasta que llegue a la tensión nominal. ¿Cuál es ese punto de equilibrio? Ya después vamos a ver cuando hacemos la curva. Esto es de hierro que tiene pérdida, que se magnetiza, y tiene una curva de saturación muy parecida a lo que es el transformador. Va a tener, bueno, no arranca desde cero porque ya tiene un flujo remanente, tiene una parte prácticamente lineal, y después entra en un codo de saturación. Cuando llega a esa parte del codo de saturación, ya el circuito se estabiliza y la tensión de salida se mantiene estable, y yo puedo determinar que tengo entre estos bornes, en todo el circuito, la tensión nominal de salida de este generador. ¿Sí? Entonces, este fenómeno es lo que queremos determinar en esta práctica. Ver la curva de magnetización de una máquina de un generador de corriente continua. Ese es el propósito de toda esta práctica. Vamos a seguir explicando cuáles son. ¿Tienen una fórmula, esto, digamos, para...? Sí, después están más adelante, y si no están en la pista el generador autoexcitado serie. ¿Qué pasa con este generador? Yo pongo a girar el rotor, tiene un flujo de magnetismo remanente que va a atravesar no la bobina principal, porque en este caso no la conecto, la bobina principal. Sí está conectada la bobina en serie, el polo auxiliar en serie. Pero ¿qué pasa? Acá no tengo nada conectado, entonces por más que yo gire esto, acá en bornes voy a tener la tensión debida al magnetismo remanente que influye sobre esta bobina, que es la bobina serie. Entonces la tensión que tengo acá inducida es muy poca. Ahora, ¿qué pasa si yo en bornes de este generador le conecto una carga? ¿Sí? Una carga con una resistencia, vamos a empezar con una resistencia muy alta. Si yo le pongo una carga acá al extremo, obviamente con esa pequeña tensión que tengo inducida en este bobinado, va a hacer circular una corriente a través de la carga. ¿Sí? Entonces, al circular corriente por este bobinado, el flujo aumenta. Si el flujo se suma al magnetismo remanente, va a empezar a aumentar. A medida que yo varíe la carga y vaya poniendo una carga mayor, va a haber mayor corriente que circula a través del bobinado serie. Por lo tanto, la tensión va a empezar a aumentar en bornes. Este es el típico caso de una máquina de soldadora de corriente continua, por ejemplo. Son generadores de tipo, son generadores tipo serie. Ahora hay un montón de máquinas soldadoras que hay de alterna, hay de continua, y están las inverter, esas que salen ahora. Pero antiguamente estaban las de transformador, las de alterna, la máquina de soldar de alterna y la máquina de soldar de continua. ¿Qué beneficio tenían? Estas que, digamos, la chispa con la cual soldaban era prácticamente constante. No había casi variaciones en la chispa, por lo tanto la soldadura era mucho más prolija. Y cuando había que hacer una
muy buena soldadura, se utilizaban máquinas de continua. Pero bueno, como generador, para lo único que nos sirve este generador serie sería ese el caso. No así cuando veamos motor, pero sí como generador serie. Es la única función más o menos que cumple. Porque depende, o sea, no sería un generador en vacío, sí o sí le tenemos que poner carga para que genere, y depende de que yo le varíe la carga y la tensión que yo puedo obtener en bornes. ¿Sí? Y digamos que esto lo único que hace es poder regular la corriente que yo le voy a hacer circular a la carga, sea un electrodo de soldadura, una soldadura o lo que yo se me ocurra ponerle acá en bornes. No voy a generar grandes tensiones con este tipo de generador, pero existe y bueno, y hay que explicarlo y ver cómo funciona. Y después está lo que se llama el compound, un generador compuesto, que puede ser aditivo o sustractivo. ¿De qué va a depender? Si vemos solamente esta parte de la generación, este es un autoexcitado de derivación. ¿Sí? Y vemos que si el flujo remanente que genera la armadura atraviesa este bobinado y hace que la tensión en estos bornes aumente la tensión aplicada en la armadura, esto se autoexcita. ¿Sí? Y llegamos a la tensión nominal en bornes. Llegamos a exactamente a la misma curva que habíamos determinado con este, con este tipo de generador, el autoexcitado de derivación, y con este tipo de generador. Ahora después vamos a ver por qué llegamos en todos los casos lo mismo. Bueno, se lo digo ya, pues en todos los casos es la misma máquina, es el mismo hierro y es la misma cantidad de vueltas. O sea que a medida que vaya variando la tensión en bornes en este bobinado, la tensión de salida va a ser siempre la misma y va a describir la misma curva. Bueno, ¿qué es lo que pasa con este generador? ¿Qué es lo que lo diferencia del autoexcitado de derivación? Lo que lo diferencia del autoexcitado de derivación es que cuando yo le conecto una carga acá, empieza a circular una corriente por la carga, esa corriente va a atravesar este bobinado, el bobinado serie, y como es aditivo, el flujo que genere este bobinado se va a sumar al flujo que genere el bobinado derivación o el bobinado principal. Por lo tanto, la tensión en bornes no va a disminuir tanto como disminuiría en este caso. Si yo acá le hago circular una corriente, ya parte de la corriente que antes utilizaba el flujo, digamos, hacía circular una corriente que circulaba todo por acá. Ahora va a circular por acá y a su vez va a ir a parar a la carga. Entonces la tensión en bornes, en este caso, va a disminuir, va a tener a medida que yo le aumente la carga, va a tener una caída bastante pronunciada hasta que llega al valor de corriente nominal de este generador. En este caso, este bobinado, el flujo que genera esa corriente que atraviesa la carga, se suma al flujo del bobinado de derivación y mantiene prácticamente constante la corriente que circula por este bobinado. Mantiene prácticamente constante la tensión en bornes del bobinado principal, por lo tanto, la corriente que circula a través de la armadura. Y esto tiene una cierta caída de tensión, pero es menor que en el caso del generador excitado de derivación. Igual eso lo vamos a ver cuando veamos, todo esto lo vamos a ver después cuando veamos generador en carga, ¿sí? Y el otro tipo de generador que tenemos es el de compound sustractivo o excitación compuesta sustractiva, que quiere decir que tengo el bobinado serie
conectado al revés, usted ven acá que es EF, y dijimos que este bobinado se suma a este otro, este flujo, perdón, se suma a este otro. Si conectamos este bobinado al revés, el flujo que genera este bobinado se va a restar a este otro. Entonces, cuanto más carga tengo, mayor va a ser la caída de tensión. ¿Sí? Esos son todos los tipos de conexiones que podemos hacer con un generador. Y todos los tipos de generadores que tenemos compuestos. Bueno, después acá viene el tipo de generadores, los pongo porque en algunos libros, los puse porque en algunos libros los indican, el tipo de conexión. Ven que les llaman conexión corta o conexión larga. ¿Sí? Según esté bobinado, esté en este borne o esté en, vamos a suponer que este es un grupo de conexión, que sería el de conexión larga, creo que es este, y este se vendría a ser el conexión corta, donde el bobinado en serie lo tengo entre medio de la armadura y el bobinado de derivación. ¿Sí? Y acá lo que puse es las normas. ¿Qué es lo que pasa? Los motores que tenemos nosotros en el laboratorio son motores italianos, por lo tanto responden a la norma europea. Y según la norma europea, así es como se deben indicar cada uno de los bornes. En vez de ser A, B, C, D, E y F, bueno, tienen esta nomenclatura. Y acá está la comparativa con la norma anterior, que es la que están escritas casi todos los libros. O sea, esto para que después cuando veamos los bornes, cuando veamos el motor no se vuelvan locos para saber cuál es uno y cuál es otro y por qué están indicados en forma distinta. Bueno, dicho todo esto, ya hablamos de los distintos tipos de generadores. Hicimos un repaso rápido de cómo está constituido un generador o un motor, es exactamente lo mismo. No es lo mismo, es la misma máquina que la podemos hacer trabajar como generador o como motor. A eso me refiero. Y lo que tenemos que hacer en la práctica de hoy es trazar la característica de vacío de un generador. Bueno, para eso dijimos que... no dijimos nada. ¿Con cuál les parece a ustedes qué tipo de conexión vamos a usar? ¿La excitada derivación? Excitación, derivación, mejor dicho. Excitación independiente, autoexcitada derivación, serie, compuesta aditiva o compuesta subtractivo. Yo necesito saber, es la misma curva para todo el generador. Una vez que establezcamos esa curva, esa curva de vacío es la misma para todas las máquinas, menos para la serie, ¿no? Para la serie ya dijimos que es un caso particular. ¿Cuál les parecería a ustedes qué conexión voy a utilizar para la característica en vacío? Para poder levantar la curva de la característica en vacío. Los dos les parece que vamos a utilizar excitación independiente o autoexcitado derivación. Independiente, ¿por qué? ¿Tenés alguna idea, alguna sospecha de por qué? Les digo, la curva que se genera con excitación independiente es exactamente igual, si estamos usando la misma máquina, por supuesto, ¿no? Que la que obtendríamos, que la que obtenemos con autoexcitada derivación. Es exactamente la misma. Exactamente la misma. Sin embargo, tenés razón, nosotros vamos a usar excitación independiente.
controlar la tensión que nosotros le damos con la fuente y ir midiendo la tensión de salida y poder trazar una curva punto a punto. Exacto, nosotros necesitamos trazar una curva punto a punto, entonces regulando la corriente que circula por acá, vamos a regular a poder medir la tensión que circula por acá. Eso mismo pasa acá, en este circuito. Lo que pasa es que esto es muy rápido. O sea, esto comenzó a autoexcitarse y en menos de 2 segundos, 3 segundos ya llegamos a la tensión nominal en bornes. ¿Mm? Por lo tanto, utilizamos excitación independiente. Para usar el de derivación necesitaría otro aparato para conectar para controlar la velocidad del rotor. También podría hacerlo, pero necesitaría otro equipo. Sí, o sea, nosotros en este caso también medimos la velocidad del motor, de No, del impulso. rotor, digo, si usara el otro, necesitaría que el rotor gire despacio para poder tomar valores. Sí, Entonces, pero ya estamos cambiando la fórmula. Porque las condiciones de ensayo serían distintas, porque si variara la velocidad, también varía la tensión en bornes. Siempre la curva de magnetización se determina para una velocidad constante. Yo pongo a girar este rotor, pongámosle a 1500 vueltas, y varío la tensión en el bobinado principal o derivación de a poco y voy trazando la curva. Si yo no, está bien, si este la velocidad es rotor, constante, sí, no sirve el otro. claro, el otro no sirve. Yo necesito que la velocidad sea constante, porque si yo este rotor lo pongo a 3000 vueltas y varío la tensión, exactamente la misma delta U que fui variando en la curva de 1500 vueltas, la curva de magnetización es otra, porque la tensión es otra. ¿Sí? Se hace prácticamente porque en este no tenemos oportunidad de leer todos los valores. Si hiciéramos eso, le demostraría, si estuviéramos en el laboratorio, le demostraríamos que de 0 a 220 pasa en exactamente 2 segundos. Todo y se estabiliza en el valor de tensión en bornes. Por eso se utiliza el de excitación independiente. Bueno, el serie ya dijimos que era un generador aparte, y lo mismo pasa en la misma curva que determino en excitación independiente, es la misma curva que voy a tener en un excitación compuesta aditivo, porque no hay carga acá, por lo tanto por este bobinado no circula ninguna corriente. Exactamente, no circula ninguna corriente. Y si no circula ninguna corriente, esto es como si fuera un autoexcitado de derivación. Entonces voy a tener la misma curva que en el autoexcitado de derivación y la misma curva que en el de excitación independiente. Y lo mismo si fuera compu sustractivo. ¿Sí? Es una sola curva para esa máquina, una sola curva que depende de la velocidad, de cómo está confeccionada esa máquina, ¿no? Cómo está construida la máquina, y de la velocidad de giro del rotor o del motor de impulso. Con eso determinamos la característica magnética o de vacío de un generador de corriente continua. Bueno, vamos a ver vamos a ver ahora, creo que está escrito en otro lado, pero vamos a ver ahora. Ya explicamos más o menos cómo es, volvamos para acá atrás, acá. Vimos cómo es el fenómeno de excitación de una máquina, autoexcitada de derivación. Tenemos que tener un flujo remanente en el rotor, y ese flujo remanente va a inducir una tensión en bornes del bobinado principal o del bobinado de derivación. Dijimos, yo omití en ese momento y dije que sí o sí se autoexcitaba esto, pues yo dije que este flujo que se generaba acá se sumaba a este flujo de magnetismo remanente, por lo tanto hacía aparecer una corriente que circulaba a través de la armadura, que volvía a aumentar el flujo, que se sumaba al flujo del magnetismo remanente, por lo tanto aumentaba la tensión acá, y todo esto describía la curva. Ahora, ¿qué pasa si este flujo, mejor dicho, esta diferencia de potencial hace circular una corriente
de modo tal que al circular por la armadura, el flujo creado por esta bobina se resta con el flujo de magnetismo remanente. Esta máquina no se va a autoexcitar porque el flujo resultante va a ser menor que el inicial. Y si es menor que el inicial, el flujo, la tensión inducida en esta bobina va a ser menor. Si esa tensión inducida es menor, la corriente que va a circular por acá va a ser menor que un instante antes. Entonces la máquina no se va a autoexcitar. Seguro que no se va a autoexcitar. Ahora la pregunta es, ese flujo resultante de el flujo remanente, el flujo debido al magnetismo remanente y el flujo debido a la corriente que hace circular el campo de derivación a través de la armadura, ¿vuelve a cero o no? A tomar en el examen. ¿Vuelve a cero o no vuelve a cero? Si vuelve a cero, ¿por qué? Y si no vuelve a cero, ¿por qué no vuelve a cero? Estabilizado en un valor de magnetización remanente, este rotor, menor al inicial, pero nunca cero. Nunca cero. Eso también lo demostramos en la práctica, hacemos eso, primero lo hacemos autoexcitar, después invertimos la polaridad de alimentación, invertimos la conexión de este bobinado, cosa que se resten los dos, y vemos que la máquina no se autoexcita. Queda con una tensión en borne de 2 volt, 3 volt, no más que eso, y no se autoexcita. Volvemos a poner el bobinado en la conexión que estaba antes cuando se autoexcitaba, lo volvemos a hacer girar y ahí sí se autoexcita, porque esto, por más pequeño que sea, siempre algo de magnetización le queda. Por lo tanto, el ciclo se repite y se vuelve a autoexcitar. Y ahora, si en esa condición lo que hacemos es invertir el sentido de giro al motor de impulso, este va a generar un flujo en un sentido y el magnetismo remanente va a girar en el otro. Entonces, este se va a restar de el mismo caso que cuando invertíamos la polarización la conexión de este bobinado. Entonces, los dos, en este caso, los dos flujos se vuelven a restar y la máquina no se autoexcita. Otra vez no se autoexcita. Y si en esa condición de no autoexcitación invierto la conexión de este bobinado, ahora el flujo de se va a sumar al flujo de magnetismo remanente y se vuelve a autoexcitar. ¿Sí? Siempre que cambie una de las dos condiciones, conexión del bobinado principal o giro, si la máquina se autoexcitaba y yo cambio solo una de las dos condiciones, la máquina no se autoexcita. Si a partir de ahí, que está sin autoexcitar, cambio la otra condición, si hoy le cambié el sentido de giro, ahora le cambio el sentido y la conexión a este bobinado, las dos se vuelven a sumar y se autoexcita. ¿Sí? Siempre que cambie una de las dos parámetros, o conexión o sentido de giro, la máquina cambia de estado. Si antes se autoexcitaba, ahora no se va a autoexcitar. Si antes no se autoexcitaba, se va a autoexcitar cuando yo cambie uno solo de los dos parámetros. Ahora, si cambio los dos parámetros a la vez, invierto esta conexión y invierto el sentido de giro, si la máquina se autoexcitaba, también se va a autoexcitar. Y si no se autoexcitaba, tampoco se va a autoexcitar si cambio las dos cosas juntas. ¿Está? ¿Se entendió eso? Nosotros, por lo general, uno de los problemas, no sé si no se los dimos a ustedes para que lo resuelvas, es, le decimos, la máquina en estas condiciones se autoexcita. Y ahora le cambiamos la conexión del bobinado principal. ¿Qué pasa? No se autoexcita. Ahora le invierto el sentido de giro. ¿Qué pasa? Se vuelve a autoexcitar, vuelve a la condición anterior. Bueno, repitiendo todas esas secuencias, tienen que ir respondiendo qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió alguna pregunta?
Bueno, creo que eso que acabo de decir está explicado en esta parte. Bueno, y esto que vemos ahora, y lo que le llamamos resistencia crítica, esta curva, la curva gruesa, digamos, vamos a agrandarla un poco. La curva gruesa es la curva de magnetización de una dínamo, ¿sí? Y este punto, el punto A, sería el punto de funcionamiento de la máquina, donde yo tengo una tensión U0 nominal y una corriente de excitación dada con la cual consigo este valor de tensión nominal, ¿sí? Ahora bien, yo tengo una máquina que la estoy haciendo girar autoexcitada derivación y la estoy haciendo girar a 1500 vueltas. Y supongamos que este valor U0 es 200 volt. 200 volt. Y yo, esta misma máquina, girando a 1500 vueltas, tal cual estaba en las condiciones anteriores, quiero que en vez de 200 volt me genere 180 volt. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que vemos acá en estas dos curvas, 1 y 2? Si hacemos, estamos hablando de continuo, o sea, acá no hay impedancia, no hay nada. Si hacemos el cociente entre la tensión y la corriente de excitación, me va a dar un valor de resistencia, ¿sí? Que va a ser una línea recta que pasa de 0 hasta el punto A través de esos dos puntos, y es un valor de resistencia característica de esta curva para este valor de tensión y este valor de corriente de excitación, ¿sí? Si yo quiero que en vez de trabajar acá en el punto A, que eran mis 200 volt, lo quiero hacer trabajar a este mismo generador, girando a la misma velocidad, lo quiero hacer trabajar en 180 volt, ¿qué puedo hacer? Intercalar un valor de resistencia, ¿sí? Cosa que la resistencia del bobinado principal más la resistencia esta adicional que yo le pongo en serie al bobinado principal, me dé un valor tal que llegue en esta curva a marcarme 180 volt. Entonces trazo esta misma curva. Si yo digo 180 volt y fijo, tengo la curva característica ya trazada y me fijo qué valor de corriente de excitación tengo para mi 180 volt, ¿sí? Puedo sacar el valor de resistencia que necesito sumarle a la resistencia del bobinado principal, ¿sí? Para llegar a esos 180 volt. ¿Se entendió eso? O sea, a cada punto de tensión le corresponde un único valor de corriente de excitación, sí o sí, sobre esa curva. Sí, tal cual. Sobre esta curva le A corresponde cada valor de tensión, un único valor de tensión y un único valor de corriente de excitación. Es el valor de resistencia que sumamos nosotros para tener ese valor de tensión. Sí, el cociente entre valor de tensión y la corriente de excitación va a ser, sí, ojo, va a ser la resistencia, la suma de la resistencia externa que yo le estoy agregando en serie al bobinado principal, más la resistencia del bobinado principal propiamente dicha. Yo acá en este punto, que es el punto de funcionamiento, no tengo nada agregado, ¿sí? Este valor de esta resistencia, que es el cociente entre U0 y la E de excitación, me da un valor. Vamos a suponer que sea 10 ohm, por decir algo, 10 ohm. Bueno, ¿qué valor le voy a tener que agregar a la resistencia que tiene el bobinado, que son esos 10 ohm, para que llegue al valor B, que es 180 volt?
Bueno, le voy a tener que agregar algo de resistencia. Ese valor de resistencia que yo tengo es 180 menos lo que me dé acá. Si acá me daba 1 ampere, acá va a dar, no sé, 0,5. Bueno, 180 dividido 0,5 es la suma de la resistencia característica del bobinado de derivación más lo que yo le tengo que agregar como resistencia adicional. O sea, agregándole, la respuesta sería, le agregás una resistencia Claro, si acá adicional. me daba 10, acá vamos a suponer que me da 12 o 15, bueno, 10 más 5, le tengo que agregar una resistencia de 5 ohm para poder llegar a los 180 volts que yo quiero llegar. ¿Se entendió eso? O vuelvo a... Mejor dicho, fui claro con esa A la explicación. izquierda el valor de resistencia tiene que ser menor por cómo va la curva, por eso decía. Exacto, sí, tiene que ser menor. Ah, Y esta recta, el cociente entre U0 y la de excitación, representa el valor de la resistencia del bobinado principal, que es fijo. ¿Sí? En este punto A punto, sería el el punto valor A, de la resistencia principal. sí señor, o la resistencia característica de ese motor. Ahora, si yo quiero hacer bajar esa tensión por medio de esta curva, le voy a tener que agregar una resistencia. Ese valor de resistencia va a ser mayor que este. ¿Sí? Pero yo ya tengo el valor de resistencia total, porque lo saco del valor de tensión que yo quiero obtener. Pongámosle que sea 12, menos los 10 que tenía acá como resistencia, le tengo que agregar una resistencia de 2 ohms, en serie con la bobina principal, el bobinado principal. ¿Está? Y si quiero bajarlo más, bajo más. Y lo llevo a 150 volts. ¿Sí? Y así siguiendo hasta qué punto. No se puede hacer indefinidamente esto. No se puede hacer indefinidamente. Hasta que esta recta se pone tangente a la parte lineal de esta curva. A partir de ahí, ese valor de resistencia se llama resistencia crítica. Una consulta, Sí, ¿cómo le agregás la resistencia adicional si ya tiene una resistencia característica, cómo le agregás en serie una resistencia? este punto lo conecto al otro extremo de la resistencia. ¿Sí? Estos bornes que tengo acá indicados, los tengo disponibles en la bornera del generador. ¿Sí? No es que no están accesibles. Todos estos bornes son accesibles a la mano, a nuestra mano. Entonces los podemos conectar. Lo podemos hacer. Ahora después cuando vean cómo están las borneras, ya se van a dar cuenta que todos estos cambios que yo le estoy diciendo que podemos hacer, invertir la conexión de esto acá, hacer girar el motor, todo eso se puede hacer. Pero yo tengo que intercalar una resistencia externa en serie con este bobinado. Entre este punto y este punto, digámosle, ahí le intercalo la resistencia para poder variar la tensión en bornes del generador, cuando ya tengo la curva característica. ¿Sí? Volvamos para atrás, vamos a ver la curva hasta acá. Recién vimos, no sé si alguno entró tarde y se lo perdió, pero ya vimos que intercalándolo en serie tenemos accesibles los bornes en todo motor y generador. Siempre tenemos accesibles los bornes de las bobinas y los podemos conectar de la forma que más nos convenga. Entonces ahí podemos intercalar esa resistencia. Y si vamos a poner que tengamos una resistencia variable que
nos hace recorrer esta curva, todo por acá, hasta va a llegar a un punto que por más que yo varíe la resistencia, ese punto no va a variar, no va a cambiar, porque esta recta se hace tangente a la parte lineal de la curva. En ese punto a eso se le llama resistencia crítica. A ese valor de resistencia se le llama resistencia crítica, que es lo que está explicado acá, en esta parte. Acá lo tiene. Si yo achico la resistencia por debajo de la resistencia crítica, no corta línea, viene a parar este valor y esto se queda sin excitarse. Donde corte la resistencia, corta la parte lineal de la curva de magnetización, sí tenemos un valor al cual podemos trabajar. Pero a partir de ese valor crítico, que es donde ya no la corta, en toda esta zona no se va a autoexcitar el generador. Ahí donde dice R2, ¿no es mayor? Ese valor R2 no es mayor que la resistencia crítica. Está por No, es debajo de menor. 8. Es menor. No te olvides que es el cociente entre esto y esto. Ah, está bien. Está pendiente. Yo de acá para venir para este lado le empiezo a agregar resistencia a la resistencia del bobinado principal. Entonces para este lado siempre va a ser mayor. Si pudiera, cosa que no se puede hacer, bajarle la resistencia al bobinado principal, me vendría para este lado de la curva. Pero ya la resistencia propia del bobinado no se la puedo cambiar. Al menos que le pongan la resistencia en paralelo, ¿viste? Que empiece a hacer cosas raras. Pero si le hiciera eso, si pusiera resistencia en paralelo para que sea menor que el valor original, vendría para este lado. Se me iría la corriente de excitación al diablo y bueno, y haría un desastre. No lo experimenten. Bueno, y por acá se terminó todo lo que es el dossier en forma rápida. Los bobinados en la máquina. Tienen los bornes donde vamos a conectar. Este vendría a ser el bobinado principal. Este vendría a ser el bobinado serie. ¿Sí? Y este vendría a ser el... ¿cómo se llama? El de compensación de armadura. ¿Sí? Que está en serie con la armadura. Y este bobinado es el que se utiliza para disminuir, para el corrimiento de la línea, para disminuir el corrimiento de la línea neutra. Eso en teoría se lo debe haber. Ya Y si está toca las delgas, digamos, los carbones. Claro, este es el rotor, este es el rotor, estos son los carbones, ¿sí? Y este es el bobinado serie que se utiliza para el corrimiento de la línea neutra. Tipo auxiliar hoy le llamaste. Sí, el auxiliar, exacto. Este es el bobinado de excitación en serie, que acá tendría las letras E y F, con la denominación anterior. Este serían C y D, y este serían A y B, para que lo comparen con el otro que está puesto en el dossier. Bueno, mediante método de medición de resistencia, ya sea por puente de Thomson o por voltímetro amperímetro, establecemos cuál es el valor, medimos todas las resistencias, ¿sí? En este caso está dibujado en las máquinas que teníamos antes, las máquinas DIM, estaban indicados los bornes, pero no tenían numeración, no tenían nada. Como están puestos acá, nosotros acá, bueno, uno ya tiene algún dibujo, te da alguna que otra referencia de cuál es cuál. Pero si tuviéramos los 6 bornes, estos 6 bornes, esto y estos 6 bornes, y no supiéramos cuál es A, cuál es B, cuál es C, cuál es D, no supiéramos cuál es cuál, y solamente teníamos un puente de Whiston o un tester para medir esa resistencia,
una de las cosas que le hacíamos hacer a los alumnos es decir, bueno, toma el tester, identificame cuáles son, cuál es el borne A, cuál es el borne B, cuál el C, cuál el D y cuál el E y el F. Bueno, básicamente, ¿qué diferencia hay entre el bobinado principal o derivación y el bobinado serie? Constructivamente, ¿qué les parece que cuál puede ser la diferencia? No tiene que haber, vos decís tensión, Constructivamente. que no está conectado, no hay continuidad. No, si yo vengo con un tester y pongo acá, entre este borne y este borne, un tester, me Hay mide una resistencia. esta resistencia. Si yo pongo entre este borne y este borne, mido otro valor de resistencia. Sí, Y si yo pongo entre este borne y este borne, también mido otro valor de resistencia. ¿De qué orden les parece que son esas resistencias? del principal más grande, 12 ohm, 38 ohm, ponele, no sé. Más grande. Vos decís que esta resistencia me va a dar más que esta y más que esta. Salvo la de abajo, porque está relacionada con todo el rotor. Bueno, está La del bien. O rotor. sea, esta es la mayor. La bobinada principal es la mayor. ¿Y por qué es mayor esta resistencia? Porque yo con esta resistencia, que es la del bobinado principal, necesito que genere mucho flujo. ¿Sí? Porque es lo que yo voy a necesitar para que el generador se excite. Y a su vez, como está, digamos, en paralelo con los bornes de salida, necesito que circule poca corriente y genere mucho flujo. Entonces, la característica de este bobinado es que tiene muchas vueltas y una resistencia y una sección de alambre muy chico, porque quiero que circule poca corriente y genere mucho flujo. ¿Cómo consigo eso? Le aumento la resistencia a este bobinado y le doy un montón de vueltas, para que genere mucho flujo con poca corriente, para tener menos pérdidas. Entonces, constructivamente, el bobinado principal tiene muchas vueltas y una sección de alambre chica. Por lo tanto, va a ser un valor de resistencia grande. Vamos a suponer del orden de los 1000 volts. De los 1000 ohm, por decir algo. 1000 ohm. Ahora, ¿qué pasa? Es la resistencia que circula, la corriente que circula por la armadura, cuando yo este generador lo ponga en carga, va a circular toda la corriente que pasa por la carga, que yo le estoy pidiendo a este generador. ¿Sí? Y la caída de tensión que tiene que haber en la parte de la armadura tiene que ser chica para que no me moleste, para que no me haga caer mucho la curva del emborne de salida del generador. Y la corriente tiene que ser grande porque tiene que abastecer a la carga que a mí se me ocurra ponerle en bornes. Entonces, la sección, bien digo, del alambre que van a tener las bobinas de armadura y la descompensación de reacción de corrimiento de la línea neutra tienen que ser una sección grande y con pocas vueltas. ¿Sí? Es una bobina, es un cable grueso, porque se tiene que bancar la corriente que va a circular por la carga y no me puede generar un flujo de reacción de armadura tal que se me oponga a la que yo tengo acá en el bobinado principal. ¿Sí? Que esa reacción de armadura me disminuya mucho el flujo principal. Entonces el flujo tiene que ser poco. ¿Sí? Tiene que tener un cierto valor de flujo, pero tiene que ser poco para que no se me oponga al flujo de bobinado principal. Y la sección tiene que ser grande porque se
se tiene que bancar la corriente que va a circular por la carga. Entonces, si yo mido la resistencia entre este borne y este borne, digamos si esto era 100 ohm o 1000, este tiene que ser 10. ¿Sí? Lo mismo pasa con el bobinado serie, el EF, ¿no? Estamos hablando ahora. No el de la armadura, sino el bobinado en serie para el caso de un compound. Por ahí, esto, si lo hacemos en la derivación larga, que era que teníamos el bobinado principal acá, la armadura y el bobinado serie, la corriente de la carga va a pasar por el bobinado serie. ¿Sí? La sección de este bobinado también tiene que ser grande porque tiene que soportar la corriente que va a pasar por la carga. ¿Sí? Y el flujo tiene que generar un flujo no muy grande para que no varíe tanto el flujo de toda la máquina a medida que varíe la carga, pero sí tiene que generar un flujo que ayude a compensar la caída de tensión en bornes. Entonces, estos dos bobinados, tanto el serie como el de armadura, van a tener secciones grandes y pocas vueltas. Van a ser muy parecidos estos valores. Si dijimos que era 10, este también va a ser 10. ¿Sí? ¿Y cómo puedo identificar cuál es el serie y cuál es la armadura? Girando, midiendo, girando el rotor. Girando el rotor, sí, exacto. Porque ¿qué pasa? La resistencia de apoyo de estas escobillas varía si yo estoy conmutando, si en algún momento conmuta entre una delga y la siguiente. ¿Sí? Entonces yo lo empiezo a girar y mi tester va a variar la resistencia que mide entre sus bornes, porque varía la resistencia de contacto entre las escobillas y el colector. Y en este caso no, en este caso es fija. ¿Sí? Ahí puedo determinar cuáles son cada una de las resistencias. Y puedo identificar cuáles son cada uno de los bornes. En el caso que tenemos nosotros en el taller ahora, ya está marcada con la letra correspondiente, así que no hay mucho misterio ahí. Bueno, ahí levantamos, sacamos los valores de las resistencias de todos los bobinados A, B, C, D, F y FG. ¿Sí? Y bien, después vamos a levantar la curva característica de nuestra dínamo. O la curva característica o la curva de vacío de nuestro generador. Bueno, ya dijimos al principio que alcanza con levantar una sola curva para cualquier tipo de conexión que tengamos, porque siempre la característica de vacío va a ser exactamente la misma, y que lo hacíamos con la conexión excitación independiente, porque es la que nos permite variar la tensión punto a punto y ir levantando la curva. Lo único que hay que tener acá como cuidado, para no tener que empezar a hacer toda la curva de nuevo, es siempre ir aumentando el valor de tensión. Porque si disminuimos el valor en algún punto, alguno dice, no, para que me dé la corriente, no sé, 25 miliamperes, venía de 20 y quiero llevarlo a 25, y cuando moví el cursor de la fuente se pasó a 26 y quiere volver a 25, ¿qué pasa? Es un ciclo de histéresis. Estoy volviendo para atrás sobre una curva muy parecida a la del ciclo de histéresis. Entonces la curva vuelve para atrás y ya estamos trazando otra curva que no tiene nada que ver con
con la de vacío. Entonces siempre tenemos que ir en modo ascendente, jamás volver para atrás para mantener siempre el valor de la curva de vacío. Si en algún momento alguien vuelve para atrás, hay que arrancar de nuevo, de cero otra vez y levantar de vuelta toda la característica. Bueno, para eso vamos a necesitar, para hacer este ensayo vamos a necesitar un motor de impulso, que es un motor trifásico de 50 Hz, trifásico sincrónico de 1500 vueltas. Sincrónico significa que cuando yo lo pongo a funcionar, gira a 1500 vueltas, no tiene rebalamiento. Si le pongo una máquina para medir la velocidad, se va a mantener constante en 1500 vueltas, no va a variar. No va a haber ningún tipo de rebalamiento que disminuya la velocidad. Por eso es un motor sincrónico. Y los motores son los más difundidos, que giran, por ejemplo, a 1490 vueltas o 2950 vueltas. Porque tienen un pequeño resbalamiento. Esto lo hago a modo de comentario. Los motores sincrónicos están alimentados los polos principales que están distribuidos en el estator con tensión, pongámosle 380-50 Hz. Y el rotor está alimentado de una fuente de corriente continua. ¿Sí? Entonces, en el estator aparece un campo giratorio que gira a la velocidad del sincronismo según la cantidad de pares de polo que tenga y la frecuencia con la cual le estamos alimentando, que gira constantemente, gira por el solo hecho de estar conectado a una red trifásica. Eso se lo van a explicar en máquinas 2. Y el rotor, si yo le pongo una tensión continua, que va a generar un flujo continuo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando ese flujo continuo se engancha con el campo giratorio que le proporciona el estator, queda enganchado y ya no cambia. Por más que yo le ponga un freno importante en el eje del rotor, a ese motor va a mantener siempre las 1500 vueltas con 1500 o 3000, ¿no? Siempre múltiplos de 50. Lo va a mantener constante y no va a variar. Va a tomar más carga de la red para poder mantener la cupla, pero no va a variar sus revoluciones. En cambio, un asincrónico, no les dije, en el motor sincrónico, el rotor es bobinado y tiene un colector o anillos rosantes para poder meterle tensión continua, ¿no? Y que pueda circular siempre el flujo constante y que no varíe en ningún momento. Tiene anillos rosantes, aparece y ahí le hacemos circular una tensión continua. Esa tensión continua, ese flujo continuo se adosa al campo giratorio que le hace el estator y se mantiene siempre constante. En los asincrónicos son los más difundidos, los más comunes que hay, son los famosos rotor con jaula de ardilla. ¿Sí? Son bobinas que están cortocircuitadas en los extremos, como si fuera un colector, pero en vez de tener el rotor, mejor dicho, en vez de tener las delgas, en vez de tener el colector, están cortocircuitadas entre sí. Entonces aparece el flujo giratorio que tiene el estator, induce una corriente en el rotor, esa corriente gira siempre a través de estas espiras que están cortocircuitadas, generando un flujo que se acerca, digamos,
que tiende a mantenerse alineado, pero como no es un flujo constante, sino depende de la posición, empieza a aparecer un pequeño resbalamiento en el eje. Bueno, entonces lo van a ver, es otra historia y la van a ver el año que viene. Pero por eso no varían, no tienen una velocidad constante, son asincrónicos, porque no giran la velocidad del sincronismo. Siempre están un poco menos. Y cuanto yo más carga le pongo en el eje, ese resbalamiento se hace mayor. Entonces puede aumentar, mejor dicho, puede disminuir a la velocidad con la que están rotando. Si le pongo mucho, lo freno. ¿Sí? Bueno, esa es la diferencia entre un motor de corriente sincrónico y un asincrónico. Para nuestro caso, el motor de impulso es un motor sincrónico. Ojo, el motor de impulso puede ser un motor explosión, ¿eh? Le pongo un motor de explosión que sé que le puedo regular la velocidad de rotación y lo mantengo constante. Lo puedo hacer girar con lo que quiera el generador. En este caso usamos un motor sincrónico. Bueno, para alimentar el campo derivación, tenemos una fuente de alimentación que tiene tensión variable entre 0 y 250 volts. Bueno, tiene todas estas características, con la cual vamos a alimentar. Con esa fuente vamos a alimentar el motor de impulso, le vamos a alimentar el rotor al costo, ¿cómo se llama? Generador. Al motor sincrónico, y a su vez vamos a alimentar la tensión variable para el bobinado de derivación y poder levantar la carga. Una consulta. Sí. ¿Por qué se le llama motor generador corriente continua? No, O sea, no. ¿Por qué? No se le llama así. O sea, es la misma máquina que puede trabajar como motor o como generador. ¿Sí? Claro, sí. Estamos, según, Sí, si sí. yo la hago trabajar como motor, al diablo con el motor de impulso. Esto no existe. Es una máquina reversible, la puedo trabajar como generador de corriente continua o como motor de corriente continua. ¿Sí? Claro, sí, sí. En la placa característica, si la van a ver, se van a encontrar con esto que dice motor generador de corriente continua. Por eso lo ponemos así, tal cual en el cuadernillo, para que cuando ustedes tengan que ir a buscar el motor, el generador, resulta que van a mirar por todos lados y no van a encontrar lo que diga generador solo. Van a encontrar esto que dice motor generador. Entonces lo van a poder elegir tranquilamente según cómo se conecte. Muy buena observación. Pensé que yo lo había dicho motor generador. Bueno, esta es la máquina que vamos a usar para este caso. La fuente de alimentación, el módulo de medida digital que vamos a medir la tensión que le estamos aplicando, la corriente que circula por el bobinado derivación, la tensión que le estamos aplicando al bobinado derivación y la tensión de salida. Vamos a levantar todas esas medidas con este aparato multifunción. Un reóstato de excitación, ¿sí? Que lo vamos a utilizar para después sacar la resistencia crítica o el valor de resistencia que le tenemos que intercalar para poder variar la tensión de salida. Entonces vamos a necesitar ese reóstato. Y este vendría a ser el circuito de conexión. Lo voy a agrandar un poco para que lo vean todos. Esto que está acá es el motor de impulso. Ven que alimentamos con alimentación trifásica. No sé, pusimos 3x220 porque este motor es de 380/220. 220 la tensión que soporta cada bobinado como tensión nominal. Bueno, me estoy metiendo otra vez en máquina 2, pero bueno, es un motor trifásico con el cual voy a alimentar con una tensión trifásica para hacer el campo giratorio en el estator
y con una tensión continua variable el rotor. Con eso consigo la velocidad constante. Y el generador vamos a alimentar el bobinado derivación con una fuente de continua que le vamos a ir aumentando la tensión de 0 a 250 volts y vamos a medir también el módulo, mide la corriente de excitación que está circulando a medida que yo le aumento la tensión. Y por otro lado, con otro módulo de tensión, con otro módulo digital, vamos a ir midiendo la tensión en bornes. Este sería todo el circuito de conexión, lo que ustedes tendrían que hacer en la práctica para poder levantar la curva característica. Todos estos valores creo que ya se los dimos, los mandamos en... es muy buena y la podemos ir haciendo punto a punto, tomamos un montón de valores. Así que esa curva representa la realidad de lo que es la característica magnética. Bueno, otro punto que hacemos hoy le dije que si nosotros levantábamos esto que está marcado como 0 y 1, esta curva es la curva de magnetización de la máquina, ¿sí? Esta es la que realmente realizamos en la práctica. Ahora, ¿qué pasa? Si una vez que llegamos nosotros al punto de trabajo, empezamos a disminuir otra vez la tensión que le estamos dando al bobinado, derivación, vemos que no va a volver por esta curva. Por eso que nosotros hoy le hicimos hincapié, siempre que estemos levantando la curva de magnetización, siempre en aumento, la tensión siempre en aumento, nunca vuelvan para atrás. Porque si volvemos para atrás pasa esto, llegamos acá y volvemos por otra línea, porque estamos haciendo el ciclo de histéresis de la máquina de continua. Entonces, esto si cuando vamos ascendiendo disminuimos, ya salimos de esta curva y vamos por otra curva que va a estar por acá. Y si volvemos a repetir el disminuir, otra vez hacemos una curva que es un desastre, que va a tener un montón de saltos. Y no es lo que queremos. Entonces, si levantamos toda la curva, llevamos al punto de trabajo, a la tensión nominal y la corriente de excitación necesaria para ese valor de tensión nominal que nosotros queremos establecer. Y empezamos a disminuir la tensión, vamos a venir por esta otra curva que viene y corta el valor de tensión en 0. Mejor dicho, no, perdón. Corta al eje de tensiones para una corriente de excitación 0 y voy a tener una cierta tensión que vendría a ser la nueva tensión de magnetismo remanente, que es la que yo cortaría si le corta la tensión. Este dibujo está exagerado para que se vea, ¿no? En realidad es mucho más finita esta chaucha. Bueno, si le sigo bajando la tensión, ¿qué es lo que va a pasar? La corriente de excitación, si antes circulaba en un cierto sentido, ahora va a tener que circular en un sentido contrario. Entonces voy a tener que invertir el amperímetro porque si no la corriente se me hace negativa. Sigo bajando la tensión hasta que llega a un valor de tensión 0. Con esa tensión 0 voy a tener una cierta corriente de excitación que está circulando en realidad con la tensión en borne 0. ¿Sí? A partir de ahí tengo que invertir el voltímetro para que empiece a medir tensiones negativas y yo pueda obtener el valor. Bueno, venimos hasta acá, hasta que se satura al menos valor de la tensión nominal, y si empezamos a disminuir la tensión otra vez, vuelve a tomar esta curva hasta que llega otra vez al valor de excitación. Bueno, eso es para determinar la curva de histéresis de una máquina de un generador de corriente continua, que vendría a ser la representación de las pérdidas de esa máquina.
Bueno, acá está el cuadro de valor de registro. Acá está lo que le explicamos con el tema de la resistencia característica y la resistencia crítica. Y lo que le pedimos acá en esta parte de la práctica es qué es lo que hacemos en la práctica. Medimos el valor de tensión nominal a la cual llegamos, a la que queremos llegar, y qué corriente de excitación tiene. ¿Sí? Después le intercalamos una resistencia de un cierto valor y medimos qué tensión obtenemos y qué corriente de excitación estamos leyendo los instrumentos sin saber qué valor de resistencia intercalamos. ¿Sí? Entonces le decimos a ustedes, calculen qué valor de resistencia tuvimos que intercalar para que llegue a ese valor de tensión, al valor de tensión que estamos midiendo. Y como tercer punto, que si por lo general si lo hacemos hacer en la casa, es decir, qué resistencia tendríamos que intercalar si queremos que la tensión de salida sea, por ejemplo, 150 volts. Entonces ahí, bueno, van a tener que hacer las cuentas, es muy sencillo y se puede establecer, que es la última parte ¿cómo se llama? Es la última parte de la práctica. Bueno, todo lo que hablé yo, y todo lo que les resultó interesante y que les sirva para darle un poco de valor agregado a la práctica.